I had nothing but heart. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar observando Gálatas capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos va a hacer una exhortación para no volver a la esclavitud. Por lo tanto, vamos a meditar bajo el tema: no te esclavices nuevamente. No te esclavices nuevamente. Y vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 4, versículo 8 al versículo 12. Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 12. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y su palabra dice de la siguiente manera: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Amén. El apóstol Pablo, ya habiendo incluso dentro del capítulo 3, habiendo presentado correcta y claramente el propósito de la ley, ahora les va a reiterar a estas comunidades de iglesia que por nada volviesen a las prácticas antiguas, no solo del paganismo, vale decir, no volverse atrás del llamamiento y retomar la vida antigua con todo lo que esto involucra, sino que también les pone el énfasis a que la ley en sí misma, con el propósito que tenía de mostrarnos la gracia de Cristo, ya había con Cristo mismo terminado en sus aspectos ceremoniales. La ley en realidad en Cristo fue totalmente cumplida, y el real propósito de la ley se asocia a mostrar quién era Cristo y demostrar lo que es el pecado. Y en Cristo fue cumplida a cabalidad la ley. Jesucristo en ningún aspecto abrogó la ley, no la dejó sin cumplimiento. Él le dio el cumplimiento y le dio en su propia autoridad la reinterpretación correcta, la cual los religiosos no habían podido expresarla. Por eso él tuvo que reinterpretarla en sí mismo, cumplirla en sí mismo y poner fin a el ceremonial religioso. Ya no hay más ofrenda por el pecado, por lo tanto ya no hay más sacrificio respecto de animales, porque en Cristo, con la imagen del Cordero de Dios, esa parte caducó realmente. Ya no podemos andar sacrificando animales, ya no podemos volver a los rudimentos básicos de una señal en el cuerpo, como lo hacían los judaizantes, de la señal de la circuncisión, que para ellos simbolizaba una señal de pacto indeleble, imborrable, manifiesta en la carne, para que se considerase realmente una obra de salvación. No, el apóstol Pablo le dice: Gálatas, ya los trató duro, de insensato, pero ahora, en una exhortación hasta con dulzura, con firmeza, sí, eso está claro, le dice que por nada se vuelvan atrás, que por nada
vuelvan a la esclavitud de la vida antigua, que estaba en primera instancia sujeta al paganismo, a la práctica errada de adoración a falsos dioses, y al mismo tiempo que no se esclavizaran en los ceremoniales religiosos que la ley había presentado, sino que ahora tienen que caminar en nueva vida en la ley del Espíritu. Escúchemelo bien, a veces se pretende enseñar o se piensa lisa y llanamente que como estamos en la gracia en Cristo, ya estamos en total y absoluta libertad, lo cual es cierto. Pero hay quienes confunden la libertad en Cristo, la libertad en el Espíritu, con el libertinaje. El libertinaje no conoce límites. La libertad en Cristo es una libertad demarcada por los límites que la misma palabra presenta. Y es cierto, aunque en dos pasajes, 1 Corintios 6:12 en adelante y 1 Corintios 10:23 en adelante, el apóstol Pablo presenta que para nosotros todo nos es lícito, pero por un lado dice no todo conviene y por otro lado dice no me dejaré atrapar por nada que no tenga relación con mi nueva vida en Cristo. Entonces ya comprendemos que las iglesias, las comunidades de iglesias de los Gálatas estaban errando en muchos aspectos, no solo que estaban llevando adelante la práctica mal enfocada de agregarle la señal de la circuncisión a una gracia gratuita de salvación, donde la obra no condiciona la salvación y donde no hay obra humana que sea suficiente para poder agregar algún extra a una salvación ya completa en Cristo. Entonces les da una exhortación. En esta exhortación entendemos que no solo hay una consejería, sino una confrontación con firmeza, pero con amor hacia estas comunidades para que no errasen y siguiesen errando el rumbo. Ahora, es muy interesante y quiero que lo observemos para hacerles la panorámica más clara, para hacerles el panorama más llano, para el entendimiento que en algunos aspectos ya estaba influenciado por los falsos maestros, a los Gálatas, les presenta la alegoría de Sara y Agar. ¿Quiénes fueron Sara y Agar? Por un lado, una, la madre de Isaac. Por otro lado, Agar, la sierva egipcia, la madre de Ismael, los dos hijos de Abraham. Sabemos que en el proceso que desde que vino la promesa hasta el cumplimiento tácito de esta pasaron casi 25 años. Y en ese intertanto sabemos la historia en donde tanto Sara como Abraham deciden, comillas, ayudarle a Dios para que llegase el hijo prometido. Y en eso, que en cierto modo era una costumbre antigua, que señores que tenían recursos y tenían esposas, también las siervas de las esposas, en ciertos y determinados casos, la propia esposa le podía entregar una de sus siervas a su esposo para que engendrara, si la mujer, la propia esposa, era estéril. Ellos aplicaron una práctica que era común en algunas culturas de aquel tiempo, pero que no estaba siendo parte del plan de Dios. Entonces, Sara y Agar van a representar los dos estados, el estado de la esclavitud, que vino también hasta por la ley, porque la ley nunca fue dada, y Pablo lo enseñó, nunca fue dada para que el hombre fuese salvo, sino que la ley fue dada para manifestar el pecado, pero al mismo tiempo manifestar la solución al pecado, el cual es Cristo. Entonces la ley a todas luces preparó el tiempo de Cristo. Por eso Pablo en esta misma carta nos enseña, ya lo vimos, que la ley pasa a ser un ayo. ¿Qué es un ayo? Un tutor. Fue un tutor hacia el pueblo de Dios como receptor y ente preparativo para la salvación que se iba a extender a todo el género humano a través del pueblo judío por medio de Jesucristo. Y esta ley como tutor preparó todo el tiempo para la gracia de salvación que es en Cristo.
donde la obra que realmente vale es la obra de la cruz. Y lo único que va a marcar la diferencia es el oír con fe, como dice Romanos 10:17, y aplicar con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro corazón pensante, aplicar una convicción sólida que solo en Cristo hay salvación y hacer una confesión pública del señorío de Cristo hacia nuestras vidas. Entonces va a presentar por un lado a Sara, la que pare hijos de libertad, y por otro lado a Agar, la esclava egipcia que va a parir hijos ismaelitas, que son hijos de esclavitud. Y cuando se habla de una alegoría, se habla de una representación espiritual a través de elementos simbólicos. Va a presentar a dos montes. Mire cómo dice, por ejemplo, 4:25 de Gálatas. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ahí algunos dicen, bueno, que hay un error, porque ¿cómo Sinaí va a estar en Arabia si entendemos que está más apegado al lado de Egipto? ¿Qué pasó? Es que el monte Sinaí que está presentando Pablo es el monte de la esclavitud. Aquí hay un simbolismo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. El pueblo judío estaba sujeto a la ley, bajo la ley, permaneciendo en la ley, porque rechazaron al Mesías. Pero ahora el mundo gentil, que en principio era esclavo del pecado, de la condenación y la muerte, ahora pasa a ser el grupo, conforme a la iglesia, de los libres. Mire ahora lo que presenta aquí desde el lenguaje profético de Isaías en el capítulo 54, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, o sea, da expresiones de alabanza. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esclavitud y libertad. Y así como les dijo en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, Gálatas insensatos, ahora le está diciendo: Gálatas, no sigan siendo insensatos, no vuelvan a las obras de la esclavitud, permanezcan en las obras de la libertad. Porque las grandes obras de la libertad fueron la crucifixión de Cristo, que faculta el perdón de nuestros pecados, la venida del Espíritu Santo al corazón del creyente, que nos sella hasta el día de nuestra redención. Así como la ley fue un tutor que preparó nuestra vida o la vida del mundo para el tiempo de la gracia en Cristo, así el Espíritu Santo ahora es una prenda de garantía en la vida del creyente como sello hasta que venga el momento de ir o en nuestra muerte a la presencia de Dios, o en el arrebatamiento como un conglomerado colectivo de iglesia de vivos o muertos que irán en plena libertad y perfección a su presencia. Y ahora viene el comparativo hacia la libertad, versículo 28. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar por la carne? Eso es lo que hablaba en el capítulo 3. Habiendo comenzado en la libertad que da el Espíritu Santo, ¿se van a volver a esclavizar a las obras de la ley? Eso es lo que significaba, y aquí lo está reforzando a través de este ejemplo de Sara, la esposa legítima, que era estéril, pero que después Dios le permite concebir hijo para manifestar una libertad que humanamente era imposible, pero suscitada en la obra de Cristo se hizo posible para poder traer libertad del pecado y la condenación al hombre. Así también nos presenta esta lucha, esta pugna
entre la libertad en Cristo y la esclavitud de la ley. Una ley que humano común no pudo cumplir. Por eso el cumplimiento de la ley y el propósito absoluto de la ley fue manifestado en el hombre perfecto, que al mismo tiempo es Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y ahora está presentando esta pugna, poniendo como ejemplo a Isaac, el que tiene libertad en Cristo. Isaac pasa a ser un tipo de Cristo, pero al mismo tiempo Isaac pasa a ser un tipo del Espíritu Santo en esta alegoría, en esta representación a través de ejemplos sencillos. Pero Esaú pasa a representar la carne, la ley, lo que esclaviza. Y la carne jamás podrá engendrar libertad de salvación. Por eso el viejo pacto de la ley no era para que el hombre fuese salvo, sino que preparó el tiempo para el nuevo pacto en la gracia de Cristo, que sí trae al mundo hijos como Isaac, hijos que nacen para libertad, hijos que nacen para herencia, hijos que nacen para una vida de eternidad en Dios. Presenta esta pugna, esta lucha entre el espíritu y la carne, entre la gracia y la ley, entre la nueva vida y la antigua vida. Y va cerrando diciendo en el 30 y 31, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y aquí nos muestra el hecho real que ocurrió y está registrado en Génesis 21:10, cuando es expulsada Agar e Ismael por el conflicto que estaba trayendo en el núcleo de su familia para con Abraham, representando que ahora Dios puso fin al tiempo de la ley en la manifestación de su Hijo, el cual la interpreta correctamente y la cumple en sí mismo, para establecer el nuevo tiempo de la gracia, donde no hay obra que pueda facultarnos salvación, sino la obra que vino de la buena mano de Dios en la persona de su Hijo. Por eso cierra diciendo el capítulo 4, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por eso, no volvamos a la esclavitud de la ley. Traigamos esto al tiempo actual y al contexto de la iglesia. Yo le pregunto, desde esta humilde plataforma de red social, y le emplazo en el amor del Señor, ¿qué obra podemos añadir a una salvación completa? Y estoy preguntando, al igual que Pablo, el apóstol, en forma retórica. Usted, a partir de la pregunta que le estoy formulando, ya tiene la respuesta. ¿Quiere asumir la respuesta? ¿Quiere o no asumir la respuesta? ¿Puede usted o puedo yo agregarle algo a una salvación que en todo el amplio sentido de la palabra es gratuita? Vamos a seguir dando la batalla a ver si alcanzamos una salvación. Y créame que no estoy predicando salvo, siempre salvo. Estoy presentando que en Cristo sí hay verdadera libertad. ¿Cómo era su vida antigua? ¿Tenía alguna atadura? ¿Acaso no llegó como esclavo del mundo del pecado y del mismo diablo? ¿Y ahora se considera esclavo de Cristo, lo cual sería correcto? Si somos verdaderos esclavos de Cristo, solo ahí tenemos verdadera libertad. Porque la diferencia entre el que nos esclavizaba antes al que nos esclaviza ahora es totalmente radical y es una diferencia abismal. El que nos esclavizaba antes nos llevaba a una condenación y muerte eterna segura, con una vida en conflictos, en dolores, en angustias. Pero el que nos ha esclavizado ahora, donde ahora voluntariamente día a día nos rendimos a Él, nos promete vida eterna y vida abundante ya en los días de nuestra carne.
Y vida abundante no solo significa, como algunos piensan, una vida de abundante economía, sino una vida abundante en muchos aspectos. Ya no hay temor de la muerte, eso creo. Me imagino que usted no le teme a la muerte. Yuhu. Lo que yo no le temo. Tampoco la busco. Sé que tendrá que llegar un día si a Dios le place. Pero mi descanso está en que más allá de la muerte hay una vida genuina y real, eterna con Cristo. Entonces, ¿qué obra le va a agregar a su salvación? ¿Se va a esclavizar a hacer obras para salvarse? ¿O va a vivir una vida realmente como libre en la gracia de Cristo, sin llegar al extremo del libertinaje, donde cada obra que ahora hacemos testifica de una salvación ya otorgada en forma gratuita? Es tiempo de madurar, iglesia. Parto con el consejo. Es tiempo de madurar, iglesia. No de luchar a ver si alcanzamos una salvación que ya fue otorgada, sino que avancemos en la gracia, en una optimización de relación con Cristo a través del Espíritu Santo para un crecimiento en Cristo, hacia la meta. Conclusión, el apóstol Pablo, en estos 4 capítulos que hemos observado, insiste enfáticamente que la gran obra de salvación, todo el peso de salvación, cayó en Cristo, que ahora nos debemos a Él y que la verdadera libertad del cristiano radica en una relación genuina de compañerismo y amistad con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Quiere vivir en esa libertad? Optimice su relación de confianza, de amistad y de intimidad con Cristo a través del Espíritu Santo y la continua búsqueda de Él a través de las Escrituras. Consigna y lema para este día: somos hijos de Sara la libre, porque tenemos libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I